Wonderful. Well, thank you for three outstanding presentations. We now have plenty of time for questions and answers and back and forth. We have till 4:30, right? Okay. So, please state your name and speak slowly when you're asking your question. Veshla Weaver. I hope that this question isn't too broad, and it's to all of you, really, and thank you for your wonderful presentations. But I wonder if you could remark on what you believe are the possibilities for a collective mobilization around some of these concepts that we've heard about, around universality, around solidarity economy, around recognition. I'd just like to have a discussion about that. I have no agenda in asking that question. I just really want to hear your thoughts. Bueno, a mí me parece fundamental la pregunta que se está haciendo y quizás vale la pena señalar el tema de lo que implica la propuesta de la economía social y solidaria, al menos en el Ecuador, ¿no? Se ha hecho una brillante exposición sobre el tema de la historia del tema de la economía social y solidaria, pero creo que la disputa política, al menos en el Ecuador, va más allá, ¿no? Porque lo que señala la Constitución de la República es que todos los sistemas económicos tienen que ser social y solidarios, ¿no? Y eso es un tema bastante complicado. He tenido algunas reuniones con Paul Singer, con algunas de las personas que más ha pensado esto, y existe un problema que tenemos que debatirlo desde la academia y también desde la política pública. ¿En qué medida este tipo de economía popular y solidaria realmente está mejorando la calidad de vida de las personas? En el caso del Ecuador, simplemente por mencionar, el 60% de las personas que pertenecen a lo que usualmente se denomina como economía social y solidaria tiene pobrezas por necesidades básicas insatisfechas. Y el sistema económico que han llevado a cabo no han permitido que mejoren su economía, ¿no? Entonces, acá vale también la pena señalar un tema que a mi modo de ver es fundamental. Uno también puede igualar en la pobreza, ¿no? Ser igualmente pobres y también ser desigualmente ricos. Y en este marco nosotros tenemos que pensar que el sistema general, en el caso del Ecuador, tiene que tener una perspectiva social, solidaria, cooperativa, y en ese marco tenemos que pensar cuál es el rol y el Estado para que tenga estas características sociales y solidarias. Si es que estamos hablando de la producción económica, de la acumulación del Estado, ¿qué tiene que hacer el Estado para que tenga una perspectiva social y solidaria? Si es que estamos hablando, y quizás no es viable o no es compatible, en el marco del sector privado, ¿existe la posibilidad de que en el sector privado se dé el tema de la solidaridad o ya casi por default es competencia y por lo tanto no existe la posibilidad de la solidaridad? En los otros tipos de economía, que son en este caso en el Ecuador son plurales y simplemente permítanme nombrarles algunos de los sectores que señala la economía social y solidaria, que señala las diferentes pluralidades de la economía, tenemos en la Constitución de la República nombradas empresa, sector privado, público, comunitario, cooperativo, asociativo, familiar, mixto, autónomo, grandes nacionales, etcétera. Todos estos sectores tienen que tener una perspectiva diferente, porque si es que no, es imposible tener una perspectiva, al menos yo no lo tengo, o sea, de lo que hemos pensado dentro del gobierno, es muy complicado construir una política pública que sea macro. ¿A qué me refiero con esto? El neoliberalismo lo que hizo es microeconomizar la macroeconomía. Nosotros lo que buscamos justamente desde la perspectiva, desde los valores de la economía popular y solidaria, macroeconomizar esa perspectiva microeconómica que tiene la economía social y solidaria. Pero simplemente para tomar desde una perspectiva, llamémoslo así, de sistema, se puede construir una perspectiva de la economía social y solidaria popular a escala meso, o a escala macro, o a escala regional mundial.
Si es que nosotros, desde la izquierda, no planteamos un sistema y un proyecto que permita hacer un scaling up, al menos a nivel meso o regional, realmente no constituye otra alternativa para las sociedades, porque va a fracasar en el intento, va a ser muy micro, no va a tener mucho impacto dentro de la economía, dentro de la sociedad. Para llevar simplemente al ejemplo, ¿se puede llevar el tema del trueque a nivel global, por ejemplo, o solo se puede dar a nivel de local? Si es que no se puede dar a nivel global, estamos hablando que no necesariamente el sistema es viable para toda una economía. Esto no significa que los principios no sean los que uno tiene que luchar, sino tiene que pensar que existe una ingeniería institucional en el capitalismo que complica mucho llevar adelante este scaling up de lo micro hacia lo meso o hacia lo macro. Y en ese sentido, a mi modo de ver, justamente en la perspectiva de la pregunta, aquí yo no le veo otra opción, sinceramente, si es que no existe una disputa del poder desde el Estado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Yo personalmente creo que no se puede hacer una transformación exclusivamente sin articular las diferentes economías sociales y solidarias que existen en una sociedad, sin articular cooperativamente y virtuosamente con la disputa del poder desde el Estado. Si es que no es mucha utopía, a mi modo de ver, o por lo menos en el caso del Ecuador, es imposible, sería imposible hacerlo si es que no existe un gobierno que busque realmente distribuir el poder en todas las economías, incluido en el propio Estado, porque el Estado también puede ser completamente capitalista y de hecho en la mayoría de países, inclusive de lo que han sido países comunistas, han tenido capitalismos de Estado en términos de acumulación. En ese marco, lo que a mi modo de ver creo yo es que esta movilización colectiva tiene que involucrar a todos los actores sociales, pero tiene que involucrar a una disputa política del poder y del gobierno desde el Estado. En el caso del Ecuador, sin que el gobierno, en este caso de la Revolución Ciudadana, intente hacer, porque no lo hemos conseguido, intente disputar el sentido de los principios del capitalismo, creo yo que lo que nosotros produciríamos en la sociedad ecuatoriana es pauperización con sistemas económicos que tengan impacto muy a nivel micro, pero que no permitan generar un tipo de riqueza que permitan superar de la pobreza a las personas que se dedican a este tipo de economía. Entonces tenemos que balancear económicamente los principios con los temas de la capacidad de generar acumulación para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Y en ese marco, el tema de justamente estos principios que entraña la Constitución buscan disputar ese sentido. Yo a la mañana señalaba que Ecuador, la Revolución Ciudadana, tiene 6 años y medio dentro del gobierno, pero recién en este momento empezamos a intentar disputar el poder y eso implica justamente empezar a construir otro tipo de institucionalidad en todo el aparato económico que sea social y solidario. Simplemente eso. Okay. Sure. Vesla, thank you for your question. And it's not one that I can answer. But I want to observe that I think that there is enormous disjuncture between the aspirations of people who feel powerless and those who feel empowered to carry their message forward. So for me, part of our problem is being able to make even progressive institutions accountable to us. My sense of the negotiations around immigration reform in Washington is that they have sold a lot of their partners down the river. You get more and more optimistic about this immigration reform proposal the further you move away from the US-Mexico border. And I suspect that that is very much true in any number of projects of social change, right? Because one of the things you showed beautifully is how these categories that we give to groups, right, really don't serve us politically in some ways, because there are such cleavages within our own community, within these categories of racial or ethnic groups,
sectors of the laboring force, etc., regions of the country. But I do think that there is enormous promise in a broad and very fractured but vibrant movement against criminalization and militarism in this country. And I think that bringing those two together and really refusing the kind of warfare of pitting citizens and non-citizens against each other is happening in some places. New Orleans is one of them. Some of the most exciting organizing that happened brought together the low-wage South Asian and Latino workers who were kept in terrible conditions in the reconstruction of New Orleans, and the historically residents of the city who were displaced and propertyless. And that happened through an organizing project that built solidarity. It won very few big gains, although it did help intervene in cases of really terrible detention practices in the U.S. South.